Muy buenos días a todos. Es siempre para mí un gusto volvernos a reencontrar, evidentemente bajo otra modalidad, pero siempre es un gusto estar junto a ustedes. Espero que estén muy bien, hayan descansado muy bien, desayunado rico también y desearles que esta sea una excelente semana. Aprovechar la ocasión también para enviar mis más calurosos saludos para todas sus mamitas. Y pues nada, pedirles que ustedes las cuiden muchísimo, ¿no? Es un tesoro realmente que cada uno de nosotros tenemos. Bien, para continuar un poquito con lo que ya habíamos ido trabajando en la anterior oportunidad, vamos a ingresar a tocar una temática muy interesante relacionada fundamentalmente a la finalización o conclusión de los gobiernos liberales en nuestro país. Como ustedes saben muy bien, después de la Revolución Federal o la Guerra Federal, en nuestro país se han establecido una serie de gobiernos de tinte liberal. En ese sentido, desde José Manuel Pando, Ismael Montes y otros más, nuestro país en los años 20 va a ingresar a un nuevo modelo de gobierno liderizado fundamentalmente por los republicanos, ¿no? Entonces, como ustedes sabían muy bien, van a surgir de dos tendencias, ¿no? Liberales conservadores. De estos conservadores se va a constituir el ala republicana y como lo veremos ahora en el desarrollo de este tema, al interior también del Partido Republicano habrá una subdivisión en tres ramas. Este tema es muy interesante porque va a abarcar también el centenario de fundación de nuestro país. Por lo tanto, con las medidas adoptadas por estos gobiernos republicanos, nosotros vamos a poder transitar de alguna manera a el hecho mayor o más significativo y constituido como punto de inflexión para la historia de nuestro país, y viene a ser la guerra del Chaco, ¿no? En ese sentido, cabe recordar también que en la anterior clase habíamos visto un poquito las consecuencias e implicancias de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el ámbito de la economía en nuestro país, ¿no? Al ser Bolivia un país monoexportador, bueno, no solo Bolivia, ¿no? Sino varios países latinoamericanos, se ha visto en primera instancia beneficiada por la alta demanda de minerales para la industria armamentística durante la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias, pues la implementación de la diplomacia del dólar, como lo habíamos dicho, tras la finalización de la Gran Guerra, y en ese sentido habíamos hablado en la anterior clase, el ámbito estrictamente económico como tal, además de la posibilidad de restablecer las negociaciones relacionadas a la reivindicación marítima, ¿no? Que en este periodo también tendremos algunos puntos muy importantes a tener en cuenta. Bien, espero que estén con su juguito y estén pues todos atentos para seguir la clase el día de hoy. Entonces, como les había dicho, el periodo de los gobiernos liberales concluye en 1920, ¿no? Entonces, esta nueva etapa va a estar liderizada por don Bautista Saavedra Mallea, quien va a derrocar a José Luis Gutiérrez Guerra. Recuerden que José Luis Gutiérrez Guerra había ya implementado una demanda a la Liga de las Naciones o a la Sociedad de las Naciones con relación al problema marítimo, ¿no? Teniendo como fundamento muy importante los 14 puntos Wilson, ¿no? Que en la anterior clase habíamos desarrollado. Entonces, iniciamos una nueva etapa de gobiernos, en este caso republicanos, eh, que de alguna manera van a darle sentido a la política en nuestro país hasta la asunción de don Daniel Salamanca, que va a ser un protagonista muy importante dentro de lo que será la guerra del Chaco, ¿no? Entonces, mientras el Partido Republicano ingresa al ámbito y a la esfera de la política, evidentemente
el Partido Liberal empezará a perder influencia e irán surgiendo una serie de ideologías y nuevos pensamientos, sobre todo tendientes al establecimiento del socialismo, con la finalidad de restituir o restablecer los derechos de las mayorías, ¿no? En este caso estamos hablando no solamente de los indígenas, pero fundamentalmente de los trabajadores mineros, ¿no? Recuerden también que habíamos hablado, habíamos desarrollado la relación que se tenía en ese momento con, con relación eh, a los varones del estaño y la relación con los diferentes movimientos obreros y trabajadores mineros. Bien, entonces, como les decía, el Partido Republicano, una vez instalado en el poder con don Bautista Saavedra, internamente se va a producir una serie de fracturas, ¿no? Al interior de este mismo partido político, ¿no? O de tendencia republicana. Entonces, como ustedes lo pueden ver y lo hemos remarcado, aquí tenemos a los tres principales líderes del ala republicana, ¿no? Estamos hablando de don Bautista Saavedra, don Daniel Salamanca y don Hernando Siles. Y cada uno de ellos va posteriormente a establecer su propia ala dentro del partido republicano, ¿no? Tendremos por un lado los saavedristas, por otro lado tendremos a los genuinos, en este caso los seguidores de Salamanca, y finalmente los silistas, seguidores de Hernando Siles, ¿no? En esta primera etapa de gobierno de don Bautista Saavedra, se van a dar una serie de reformas importantes en el ámbito de la sociedad, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿no? El, la eliminación del matrimonio civil para los indígenas y algunas leyes que tienden a favorecer a los obreros, ¿no? Pero quizás el aspecto más importante es que don Bautista Saavedra se contactará con el general alemán Hans Kuhn, ¿no? Y de alguna manera será el encargado de reorganizar y restablecer las directrices militares en nuestro país con miras ya a lo que posteriormente será la Guerra del Chaco. Bien, en el ámbito de la reivindicación marítima, la ascensión del Partido Republicano al poder pone sin lugar a dudas en una situación muy, muy complicada, ¿no? A las relaciones diplomáticas con Chile, ¿no? Recuerden que después de la firma del Tratado de Paz y Límites de 1904, en la que de alguna manera se habían establecido definitivamente y a perpetuidad los límites entre Bolivia y Chile, sí se podía recurrir de alguna manera a algún tipo de negociaciones diplomáticas en el entendido de que Bolivia tenga la posibilidad de obtener una salida soberana al océano Pacífico, ¿no? Entonces, en ese sentido, las intenciones de don Bautista Saavedra son en este caso de apelar a un revisionismo jurídico de estos documentos, ¿no? Y de los hechos acaecidos con posterioridad a la guerra del Pacífico, ¿no? Sin embargo, como ustedes saben muy bien, este tipo de relaciones van a, no van a ser prósperas debido a los acuerdos que van a realizar fundamentalmente chilenos y peruanos y que se van a constituir y consolidar en el Tratado de 1929, que lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Entonces acá se presentará una nueva demanda ante la Liga de las Naciones o la Sociedad de las Naciones, pero lamentablemente estas pugnas dentro del Partido Republicano harán que no prospere de modo positivo con relación a las aspiraciones que teníamos y siempre tendremos de la reivindicación marítima. Es más, se empieza a catalogar a Bautista Saavedra como un personaje caudillista que pretende acaparar el poder para sí mismo, ¿no? Lo que va a hacer, les reitero, que el mismo Partido Republicano se divida en tres alas. En el ámbito de la situación económica o algunas políticas sociales dentro del gobierno de Bautista Saavedra, cabe mencionar las siguientes, ¿no? Como les había mencionado, los varones del estaño van a continuar enriqueciéndose a costa del trabajo de la mayoría de la población. En este caso de los trabajadores mineros. Y aquí nosotros hacíamos una
una dicotomía entre la distribución de la riqueza entre las minorías y las mayorías. Evidentemente acá todos los beneficios económicos de la explotación del estaño, sin lugar a dudas, quedaban en manos privadas, ¿no? Por lo tanto, los ingresos para el erario nacional eran escasos en ese sentido. Pero bueno, dentro de las políticas sociales como tal, ¿no? Ustedes pueden ver que se van estableciendo ciertas condiciones que de alguna manera van a ser favorables para el grueso de la población, ¿no? En este caso la población trabajadora, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la vigencia de la jornada laboral de 8 horas, ¿no? Esto tiene todo un recorrido histórico también, a partir de los años 1880 en adelante, con las sublevaciones en los Estados Unidos, que posteriormente tendrán mucho eco en los países latinoamericanos, en el establecimiento del Día del Trabajador. Y una de las facultades es la de respetar o establecer las 8 horas de trabajo, ¿no? Algo también que es muy importante, ¿no? Es la posibilidad de que los trabajadores reunidos en un sindicato puedan y tengan, perdón, el derecho a constituir una huelga cuando consideren que algunos de sus derechos vienen siendo vulnerados, ¿no? Entonces, pese a toda esta normativa laboral, evidentemente la relación entre los dueños, en este caso, y los trabajadores, siempre no ha sido de las mejores. En ese sentido han habido muchísimos enfrentamientos, como los veremos un poquito más adelante, en las que el gobierno ha tenido que imponer también su autoridad, ¿no? Bien, los trabajadores también, ¿no? Han ido creando una serie de organizaciones o asociaciones, ¿no? En las que van a reunir a diferentes ramos, ¿no? Y el antecedente principal viene a ser la Federación Obrera del Trabajo, ¿no? Esta, este acápite lo desarrollaremos al final de este tema, ¿no? Ahora, quizás algo que debe llamarnos un poquito la atención es esta concesión que realiza don Bautista Saavedra a, bueno, evidentemente es una concesión totalmente ilegal y fuera de la norma, realizada a la empresa Standard Oil Company, ¿no? Esta empresa va a tener un rol protagónico muy importante años posteriores, sobre todo en el pleno desarrollo de la Guerra del Chaco. En ese sentido, las primeras concesiones que se habían realizado era una empresa denominada Richmond Levering, de la cual la Standard Oil Company hace una subcontratación, podemos decir, ¿no? Y se apodera de grandes cantidades de concesiones que a lo largo de 50 años, 55 años o un poco más, tiene el contrato para la exploración y explotación del petróleo en nuestro territorio, ¿no? Entonces, esas vendrían a ser como que las medidas sociales y económicas importantes en el periodo de don Bautista Saavedra. Como ya les había mencionado, ¿no? Esta relación siempre áspera, ¿no? Que se ha tenido entre los gobiernos y sobre todo las mayorías, y en este caso las más desfavorecidas. Por un lado están los indígenas, por otro lado están los obreros o los trabajadores mineros, ha hecho que en diferentes circunstancias se produzcan una serie de enfrentamientos que fueron reprimidos con muchísima violencia, ¿no? Dentro de los tres que nosotros podemos destacar, se encuentran la masacre de Jesús de Machaca en los años 21, ¿no? Eh, la masacre de Uncía, bueno, que en este caso viene a ser una represión a los trabajadores mineros, y finalmente estará con una connotación mayor, ¿no? El levantamiento que se va a producir en Chayanta, Potosí, en los años 1927, ¿no? Evidentemente, de por medio están los cobros excesivos, los malos tratos, la amenaza continua y constante de la usurpación de las tierras de comunidad, la obligatoriedad de prestación de servicios, servidumbrales, bueno, en este caso a los hacendados. Entonces, toda esta serie de elementos hace que la mayoría de la población inicie, geste de alguna manera movimientos en contra de el gobierno que, bajo la premisa de eh,
restablecer el orden e impedir esta serie de movimientos que tienden al restablecimiento de los derechos de cada uno de ellos, sean reprimidos con mucha violencia, ¿no? Entonces, esta va a ser una etapa, ¿no? De modo general, de descontento también eh, con relación a las mayorías que lamentablemente siempre se han visto excluidas en los diferentes ámbitos de nuestro país. Ahora, todos estos movimientos o todas estas sublevaciones indígenas modernas, podemos decir, y sublevaciones también de los trabajadores mineros van a tener su culmen, ¿no? En las postrimerías de la guerra del Chaco, ¿no? Bien. Ya para finalizar, el gobierno de don Bautista Saavedra, pues de alguna manera él, con la intencionalidad de continuar en el poder, trata de posesionar, podemos decir, ¿no? O postular en este caso, ¿no? A candidatos que sean de su afinidad, con la intención de continuar gobernando, pues ya desde bambalinas en este caso, ¿no? Entonces, acá ocurre se dan las nuevas elecciones, ¿no? En las que lamentablemente hay atisbos de fraude o de ilegalidad. Y en este caso, ¿no? Al ganador, un Daniel Salamanca, que le correspondía el gobierno como tal, ¿no? El Congreso, lo que ahora vendríamos a denominar la Asamblea Legislativa Plurinacional, coloca como oposición, en este caso al presidente interino, don Felipe II Guzmán, que era presidente de la Cámara del Senado, ¿no? Entonces, el único rol, el único papel que debía cumplir don Felipe II Guzmán era entregar el poder a quien había ganado legítimamente las elecciones en 1926, ¿no? En este caso, Daniel Salamanca. Pero lamentablemente, por las situaciones tensas y la, perdón, y la convulsión social, ¿no? Tiene que determinar un estado de sitio, ¿no? Entiéndase un estado de sitio como aquella figura en la que un gobernante para precautelar de alguna manera eh, actos que van en contra de la convivencia social, actos de desmanes, violencia, saqueos, etcétera, etcétera, determina el establecimiento de un estado de sitio, ¿no? En la que de alguna manera los derechos se ven suprimidos, ¿no? Porque las fuerzas represoras, en este caso el ejército, tienen toda la facultad de restablecer este orden, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, esta es una etapa bastante convulsionada en la que están de por medio muchos intereses por permanecer en el poder, ¿no? Bueno, pues lamentablemente dentro del mismo partido político republicano que se había impuesto a los liberales, hay una fractura, una división interna, ¿no? Le reitero, muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Por un lado tenemos a los saavedristas, por otro lado a los genuinos, seguidores de don Daniel Salamanca, y finalmente los seguidores de Hernando Siles bajo la denominación de silistas. Bien, cuando Hernando Siles, ¿no? En las siguientes elecciones se constituye, ¿no? Se constituye como ganador. Dentro de los actos administrativos más importantes que va a realizar, pues en primera instancia es la creación del Banco Central de Bolivia, ¿no? Entonces esto creo que es importante tener en cuenta por la necesidad de que todo Estado debe tener la regulación económica en una entidad propia, ¿no? Que sea la encargada de la emisión de la moneda, la emisión del billete y pues de los billetes, perdón, y básicamente sea quien custodie todas las riquezas que el país va acumulando a lo largo del tiempo, ¿no? Posteriormente, creará también la Contraloría General de la República. Esta es una entidad muy importante, ¿no? Es básicamente la encargada de la fiscalización de los manejos económicos dentro de nuestro país. Evidentemente, en la actualidad, la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia cumple una misión muy, muy, muy importante de fiscalización económica, sobre todo en el ámbito público.
Esta es una etapa, sin lugar a dudas, también en la que, como habíamos dicho, eh, los Estados Unidos va a tener una fuerte injerencia económica, no solamente en Bolivia, sino en varios países latinoamericanos, ¿no? A través de la cesión de créditos, ¿no? Recordar también que en 1929, pese a la Gran Depresión económica, los Estados Unidos, sin lugar a dudas, va a constituirse en un sujeto un sujeto activo muy importante en la política económica en Latinoamérica y fundamentalmente en Bolivia. Mm, Ya dentro del ámbito político, ¿no? Una de las prioridades de don Hernando Siles era quizás aglutinar, ¿no? Reunir a las diferentes tendencias o posturas políticas en una sola posición, ¿no? Por lo tanto, la idea era acabar con el bipartidismo, ¿no? Estábamos hablando en primera instancia entre liberales y republicanos, ¿no? Pero lamentablemente esta postura por intereses personales no pudo ser factible y no se llevó a cabo en su concreción, ¿no? Y evidentemente, como ustedes saben muy bien, tenemos en la actualidad muchísimas opciones, muchísimos partidos políticos, agrupaciones políticas con diferentes tendencias que justamente marcan lo contrario del bipartidismo, ¿no? Estamos en un multipartidismo. Evidentemente, eso también es una alternativa interesante en el sistema democrático. Bien, esto es lo que les comentaba con anterioridad, ¿no? Y que ustedes de buena manera también han ido trabajando y han ido leyendo. Y sin lugar a dudas viene a ser como un candado, ¿no? En el que ambos países, ¿no? Tanto Chile como Perú, aparte de definir la territorialidad de Tacna y Arica, respectivamente para Chile y para Perú, le han puesto un cerrojo, ¿no? A todo tipo de aspiración, ¿no? Que podría tener Bolivia con relación a la recuperación o la reivindicación marítima hacia una salida soberana al Océano Pacífico, ¿no? Entonces, en consecuencia, en junio de 1929 se define la nacionalidad de estas dos ciudades, ¿no? Y quizás el punto que hay que tener en cuenta es que en el caso que alguno de estos países decida realizar algún tipo de cesión territorial a un tercero, bueno, en este caso entiendas el tercero como Bolivia, eh, tiene que tener el consentimiento del el otro suscribiente, ¿no? Entonces, en este caso, si Perú desearía realizar algún tipo de cesión sobre esta franja territorial, tendría que tener el consentimiento de Chile y viceversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, no estamos hablando de que hay como un cerrojo, un candado a las aspiraciones, en este caso de Bolivia, con relación a la reivindicación marítima. Ya en los años 28 aproximadamente también vamos a empezar a tener alguna serie de dificultades en otro espacio geográfico mmm, que va a ser muy importante para determinar el rumbo de la historia en nuestro país, ¿no? Y estamos hablando de la región del Chaco Boreal, ¿no? Donde no había presencia efectivamente de población boliviana ni paraguaya, pero sí se habían establecido una serie de fortines de avanzada, ¿no? En este territorio, donde empezó a haber una serie de escaramuzas, ¿no? Y la intencionalidad era definir o determinar las extensiones o los límites fronterizos, en este caso entre Bolivia y Paraguay. En este caso, en esta instancia, ¿no? No se va a recurrir a ningún acto violento, sino simplemente frente a la toma de los fortines paraguayos y fortines bolivianos, se recurrirá a una solución pacífica con la intención de mantener la paz entre estos dos países. Bien, y ya para finalizar esta etapa, ¿no? Considero que es muy importante también tener en cuenta cómo los movimientos obreros, ¿no? Los movimientos de trabajadores han ido organizándose en base evidentemente a las disposiciones emitidas en el gobierno de don Bautista Saavedra,
que les han ido dando ciertas posibilidades de defender sus derechos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Con la incorporación de mayor tecnología, el uso del ferrocarril, eh, que en el ámbito de la producción era muy bueno, pero con relación a los derechos de los trabajadores, pues evidentemente la situación siempre fue muy áspera y, bueno, en este caso, una repartición desigual de la riqueza. Estos trabajadores empiezan a organizarse en movimientos obreros, ¿no? Así como en su momento lo han hecho y como les había dicho también, los movimientos indígenas, ¿no? Con el afán de defender sus derechos y de que se reconozcan y respeten los mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se van a empezar a constituir una serie de asociaciones o federaciones de obreros, ¿no? En los 1908, la Federación Obrera Local, ¿no? Adherida a la Federación Obrera Internacional, pero que finalmente cambiará su denominación a Federación Obrera del Trabajo, ¿no? O la FOT, como la conocemos. Pero evidentemente esta organización de trabajadores tiene el deber, ¿no? de precautelar el respeto de todos los derechos laborales que se han ido logrando a lo largo del tiempo. Evidentemente, ¿no? Como les había mencionado, han habido también una serie de represiones a los trabajadores mineros. Pero bueno, como antecedente y como predecesora de la Central Obrera Boliviana, pues tenemos a la Federación Obrera del Trabajo. En ese sentido, entonces estaríamos en las postrimerías del gobierno de don Hernando Siles Reyes, a la que posteriormente ascenderá un gobierno militar, ¿no? Un gobierno de transición, y posteriormente le corresponderá la presidencia a don Daniel Salamanca. En ese sentido, valga la aclaración, ustedes han podido observar que a lo largo de este tiempo, ¿no? Entre los años 20, ¿no? Y la asunción de don Bautista Saavedra, hasta los años 30 aproximadamente, el gobierno, bueno, en este caso nuestro país, ha sido gobernado por las diferentes tendencias del Partido Republicano, ¿no? En su turno correspondiente, ¿no? En primera instancia, entonces, Bautista Saavedra, posteriormente Hernando Siles, y ahora nos corresponderá analizar la presidencia de don Daniel Salamanca con el ala de los genuinos que se desprendió del Partido Republicano, ¿no? Daniel Salamanca tendrá un papel muy importante en lo que vendrá a ser la Guerra del Chaco, que se desarrollará entre el año 32 y el año 35. Pero bien, ese será un tema que trataremos con posterioridad. Bueno, muchachos, un gusto siempre poder estar junto a ustedes, aún de este modo distinto, pero reiterándoles siempre mis mejores deseos. Cuídense muchísimo, ¿no? Aliméntense bien y pues nada, no perdamos la esperanza de que en un futuro muy, muy, muy cercano, pues nuevamente podamos estar en clases. Un saludo cordial, un abrazo a una distancia.